buenas tardes amigos, bienvenidos a su canal, Una Palabra de Dios, un canal de edificación para sus almas. El día de hoy tenemos un tema titulado Profesan conocer a Dios. El ser humano decidió desobedecer a Dios y entregarse a los placeres de este mundo. Placeres proporcionados por los demonios. Vicios. El sexo libre, la prostitución, la adoración a otros dioses son algunas de las estrategias utilizadas por los demonios para que el ser humano se olvide de Dios y se entregue solamente a los placeres de este mundo. Consecuentemente, cuando una persona muere en esta condición, el diablo tiene el derecho de llevar su alma para el infierno, porque ella rechazó la voluntad de Dios e hizo sus propias voluntades. Dios envió a su propio Hijo por amor a nosotros. Él pagó el precio para librarnos de este lugar llamado infierno. Él murió por amor a usted. El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del infierno abajo. Proverbios 15:24. ¿Y usted cuál camino y cuál Señor va a escoger? El reino de Dios está preparado para que su alma viva por toda la eternidad, pero es usted quien decide. Para entrar en materia, abramos nuestras Biblias en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 15 al 16. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, hoy vengo a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo para pedirte y para rogarte, Padre amado, que en este día, Señor, sea la unción de tu divino Espíritu Santo sobre mí, para que sea palabra tuya y no de hombre, Padre amado, la que sea transmitida para la edificación de nuestras vidas. Te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que mientras transcurra esta palabra, Padre Santo, tú hagas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, convencer a las almas que estén escuchando de pecado y de juicio, Padre amado. Que haya sanidades, que haya prodigios, milagros y liberaciones. Que tu palabra rompa todo engaño del diablo, Señor, y convenza, Señor, a todo aquel que la escuche de pecado y de juicio, para que sean salvos, Padre amado, a través de tu palabra, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, claramente vemos en estos versículos que la palabra de Dios nos dice que existen unas personas, un tipo de personas, que profesan conocer a Dios, pero en realidad con sus hechos lo niegan. A ese tema es que nos vamos a referir el día de hoy. La mayoría de las personas del mundo profesan conocer a Dios y hasta lo nombran con frecuencia en su vida cotidiana. Dicen refranes como, por ejemplo, de la mano de Dios, siempre con Dios todo, sin Dios nada. Pero la verdad es que con su acto lo niegan, pues la humanidad en su mayoría anda hundida en delitos y pecados y haciendo actos que desobedecen la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y los hace hijos de desobediencia. Por ejemplo, la gente anda hundida en pecados como el adulterio, la fornicación,
andan hundidos en la mentira, en el engaño, en la estafa, en la usura, andan metidos en delincuencia, andan en droga, andan haciendo actos vergonzosos, hombre con hombre, mujer con mujer, en lo que llaman el homosexualismo, y hundidos en toda clase de engaño del diablo. Estos pecados los hacen ser hijos de ira, desobedientes a la palabra de Dios. Pero hermanos, a esta persona se le olvida que Dios es un Dios santo y que Él no habita en la inmundicia. Él no habita en la inmundicia ni en el pecado. Pues donde está la inmundicia y el pecado, ahí no puede estar Dios presente. Entonces estas personas vienen y dicen: yo ando con Dios todo, sin Dios nada. Profesan conocer a Dios, pero en realidad con sus actos lo niegan cada día. Segundo a segundo lo van negando con su manera de actuar. De la boca lo confiesan, como dice la palabra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Veamos qué nos dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Todos sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Si nosotros en verdad profesamos que estamos en Dios, que creemos en Dios y andamos en tinieblas, dice claramente esta palabra, que estamos siendo unos mentirosos y no practicamos la verdad. Porque no se puede estar en el mundo hundido en delitos y en pecados y profesar que uno anda con Dios, profesar que uno cree en Dios. Porque el que en verdad cree en Dios y anda con Dios se aparta del pecado, se arrepiente de todo lo que haya cometido mal, de todos sus pecados y su inmundicia. Se arrepiente, acepta a Cristo como su Salvador y luego viene y pasa de una vida de pecado a una vida en santidad en Cristo Jesús, obedeciendo la palabra del Señor Jesús. No piense pues usted, mi amigo, que me está escuchando, que mientras usted anda en delitos y en pecado, tales como la fornicación, como el adulterio, que mientras usted anda en borrachera, que mientras usted engaña a su mujer, que mientras usted anda robando, estafando, mientras usted anda adulterando, oh hermano, usted anda con Dios. Pues Dios no habita en donde están todas esas clases de tinieblas, todas esas clases de inmundicia. Dios es un Dios santo y Él no habita en la inmundicia. Pero este es el engaño que te ha puesto el demonio en tu mente, para que tú creas que aún cometiendo todas esas clases de pecado, aún Dios se agrada de ti y tú andas con Dios, cuando la verdad es que Dios no habita en medio de la inmundicia. Muchas personas, queridos hermanos, pasan toda su vida en este engaño que el diablo le ha puesto en su mente, creyendo que pueden estar con Dios y haciendo cosas malas, creyendo que están bien delante de los ojos de Dios mientras andan hundidos en delitos y pecados. Y así pasan toda su vida hasta el día de su muerte. Y al morir se enfrentan a una cruda realidad. La realidad es que al morir ellos reciben la paga, la retribución de la vida de pecado que llevaron. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Veamos qué nos dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claramente esta palabra, queridos hermanos, nos está hablando de que cada uno de nosotros, todos nosotros, nos tocará compadecer ante el tribunal de Cristo. Y allí recibimos la justa retribución de los actos que hayamos hecho mientras estábamos vivos, sea bueno o sea malo. Quiere decir, querido hermano, que si tú viviste tu vida
en pecado, haciendo lo que a Dios le desagrada, yendo contra la palabra de Dios, y moriste así, tú vas a recibir la retribución. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Muchos viven engañados por el diablo y al morir se encuentran en esta cruda realidad. Pero hoy ha llegado esta palabra a tu vida, querido hermano, para que tú despiertes de ese engaño del diablo, para que tú abras los ojos y busques de Cristo, y Cristo liberte tus cadenas, te saque del pecado, te saque de las manos del diablo, te arranque de esa posición de pecado y te lleve hacia su luz admirable, disipe toda tiniebla en ti, en el nombre de Cristo Jesús, puedas tener salvación de tu alma. Cuando mueras, puedas presentarte delante de Dios y ser recompensado por haberte alejado de ese pecado, por haber vivido a través de su palabra, obedeciendo la palabra de Dios. Querido hermano, no menosprecies esta palabra, porque esta palabra puede hacer la diferencia en tu futuro después de la muerte, en esa vida eterna. Después de morir, todos pasamos a una eternidad. Depende de tu decisión si quieres pasar una eternidad de tormento o una eternidad de gozo y de alegría en la presencia del Señor. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en el mundo, por nuestros pecados, para que a través de su sacrificio en la cruz nosotros podamos tener vida eterna. No desprecies este sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por tu alma, por tu vida, por ti, para ofrecerte la vida eterna, a la cual ya estábamos desechados, pero Él nos reconcilió nuevamente con el Padre a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Querido hermano, muchas personas andan en la vida diciendo, no, desde cuando yo estoy escuchando que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y nunca viene. Y la tienen como que Él retarda su venida por tardanza, la tienen por tardanza, pero no. La palabra del Señor nos dice en este versículo que el Señor no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente porque no quiere que nosotros nos perdamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la misericordia de Dios, esta es la gracia de Dios para con nosotros. No esperes que sea tarde, ya pronto se acerca el día de la venida de Jesucristo, en la que habla en Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, para recibir al Señor en las nubes, y así partir con el Señor. Pero los que estén en pecado, los que estén en delito, aún los cristianos que no estén firmes, aún los cristianos que estén en pecado, que estén tibios, se quedarán. Y luego de eso vendrá la gran tribulación para este mundo, para esta tierra impía, donde todos los pecadores y los desobedientes a la palabra de Dios y los incrédulos recibirán la ira de Dios venidera para esta tierra. Pero tú puedes escapar ahora, mi querido hermano, escuchando esta palabra y creyéndola en tu corazón. Y si tú la has creído y la has escuchado, recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador, para que escapes de esa ira venidera del Dios Todopoderoso para esta tierra. En esta hora el Señor ha traído su palabra para que tú reflexiones, querido hermano. No esperes que sea tarde. Muchos dicen, no, esos cristianos hablan como que si ellos fueran santos, ellos nunca pecaron. Bueno, la palabra del Señor nos dice que nosotros sí somos santos. Una persona que se arrepiente, que confiesa sus pecados ante el Señor Jesucristo, que lo recibe como su Salvador, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y luego de eso pasas de tener una vida en pecado y en desobediencia a Dios a una vida en santidad en el Señor Jesucristo, cumpliendo su palabra. Todos nosotros
incluyéndome a mí, éramos pecadores antes. Pero luego que recibimos a Cristo, que entramos en sus caminos, pasamos de muerte a vida. Esa vida eterna que nos ofreció nuestro Señor Jesucristo y por la cual le hemos aceptado y recibido. Pasamos de las tinieblas hacia su luz admirable. Veamos qué dice la palabra sobre estas cosas. Dice en Tito 3, versículo 3 en adelante. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, en aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que ha pasado con todos nosotros los cristianos que ahora profesamos a nuestro Señor Jesucristo, a su bendito Evangelio, lo predicamos, somos testigos de Jesús, testificamos de su poder, de su gloria y de sus maravillas y de su amor. Sí, querido hermano, eso es lo que ha pasado con nosotros, lo que decidimos apartarnos del pecado y creer en Jesucristo. Y tú puedes hacerlo, querido hermano. Tú también estás a tiempo. Aún todavía no es tarde para ti. No importa lo que tú hayas hecho, no importa los pecados que tú hayas cometido, no importa. Igual tú vienes a Jesucristo y Jesucristo te limpia con su sangre preciosa, perdona tus pecados, transforma tu vida. Y si en tu cuerpo hay una enfermedad consecuencia de tus acciones, de tus delitos y de tus pecados, el Señor Jesucristo es justo para perdonarte y al limpiarte con su sangre también te puede sanar. Por eso, querido hermano, no importa si tú tienes sida, si tú tienes cáncer, lo que tú tengas, tú crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y luego Él restaura tu vida completa. No solamente salva tu alma, sino que también restaura tu salud, si tú puedes creerlo. Veamos lo que nos dice la palabra aquí mismo en el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es para todos, mi querido hermano. Es para todo aquel que decida creer en Jesucristo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Querido hermano, para esto es que se ha manifestado la gracia de Dios, para que nosotros nos apartemos de todos esos deseos mundanos, de toda esa vida pecaminosa y vivamos en verdad para Dios, que no lo profesemos con nuestra boca y no tiremos esos refranes que decimos todo el tiempo con nuestra boca, pero nuestro corazón está apartado del Señor, sino que en verdad y de corazón puro aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y empecemos a vivir una vida agradable hacia Él, a vivir una vida en verdad que honre su nombre. Eso es lo que ha querido Jesucristo con nosotros. Querido hermano, si tú has escuchado esta palabra el día de hoy y la has creído en tu corazón, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estés y abre tu corazón y oremos. Amado Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra maravillosa que has compartido con todos nosotros. Padre amado, tu palabra nos ha manifestado nuestra realidad. Te pido perdón, Señor, por todo pecado que haya cometido. Te ruego que me perdones
En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, que me limpies de todo pecado. Hoy acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás. Padre eterno, te ruego que me bautices con tu Espíritu Santo, para que Él me ayude en medio de mi debilidad y pueda vencer el engaño del diablo. Libértame del yugo del pecado, libértame de esta esclavitud que me tiene hundido, Señor, haciendo y cometiendo con avidez toda clase de impurezas, Padre amado. Sácame de la pornografía, no quiero masturbarme más. Apártame del adulterio, de la fornicación, liberta mi vicio de droga. Oh Padre eterno, sácame del licor, Padre amado. Ya no quiero entrar más en ira. Perdóname, Señor, todo pecado que yo haya hecho. Y lávame con tu sangre preciosa en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Querido hermano, si tú has hecho esta oración, automáticamente el Señor Jesucristo te ha recibido como hijo. Y con su sangre preciosa te ha limpiado de todos tus pecados. Ahora yo te invito a que tú empieces a vivir una vida agradable al Señor. A que tú escudriñes su escritura, su palabra. En ella tú encontrarás vida. Estas son las palabras que te van a dar vida eterna. Que te van a ayudar en este caminar, en este transitar, en este peregrinar de la vida de Jesucristo, del camino de Dios. En ella encontrarás la fortaleza y encontrarás la salida para tantas tentaciones, trabas y pruebas y luchas que tendrás en tu vida cristiana. Pero siempre en Cristo Jesús vas a tener la fortaleza. Siempre ora, nunca dejes de orar y siempre lee la palabra. Pídele al Señor que su Espíritu Santo te dirija desde ahora en adelante para que puedas alcanzar la salvación a la cual Él te ha llamado en Cristo Jesús. Amén.